están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. Chicos, ¿cómo están? Yo espero que muy pero muy bien. Hoy vamos a desarrollar la comprensión de lectura de un texto descriptivo, ¿está bien? Entonces, lo que vamos a tener que realizar es comprender, ¿sí? Vamos a tener que leer el texto y vamos a adquirir la mayor cantidad de información posible, comprendiéndola obviamente y comparándola eh, con nuestros datos que ya tenemos, ¿sí? Con todo el aprendizaje anterior que hemos realizado. Bien, antes de leer, yo les pido por favor que reparemos en algunas preguntas, ¿sí? Detengámonos, analicemos alguna. Primero preguntémonos para qué vamos a leer, ¿está bien? Vamos a leer para poder enterarnos de algo, a lo mejor tenemos un trabajo que presentar posteriormente, entonces el propósito nos va a decir mucho, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos que desarrollar después de una lectura una serie de preguntas, pues primero podemos leer las preguntas, ¿sí? Si eh, voy a leer un texto, a lo mejor las preguntas también me van a dar un poquito más de información de lo que puede tratar el texto. Entonces, ahí hay que leer primero las preguntas. Después dice, ¿de qué crees que trata el texto? ¿Por qué? No solamente las preguntas nos van a dar una información de lo que va a tratar el texto, sino que también podemos ver la extensión, ¿no? Vemos el texto y a lo mejor hay subtítulos, leemos los subtítulos para ir viendo de qué se va a tratar. A lo mejor también hay algunas imágenes, también podemos guiarnos de ello, ¿no? Sobre todo el título. El título básicamente expresa muchísimo de lo que va a tratar el tema. Muy bien, entonces deberías preguntarte, ¿no? ¿De qué crees que te va a tratar el texto? Por ejemplo, ¿no? Tenemos un texto, por ejemplo, América, un continente de contrastes. Entonces vamos a tener nosotros que recordar nuestros conocimientos adquiridos años anteriores, ¿sí? Y preguntarnos, pues, ¿no? ¿Qué idioma, por ejemplo, hablan los estadounidenses y qué lengua utilizan en toda Latinoamérica para poder determinar, ¿no? Y poder hacer un contraste, ¿sí? Y así poder enfrentarnos al texto un poco más preparados, ¿no? La extensión del texto es corto. A ver, vamos a ver el texto. Nos parece que es corto, aceptable. A lo mejor es muy largo y tenemos que ir fraccionándolo, ¿sí? O a lo mejor ya está fraccionado, un texto descriptivo, ¿no? Está con subtítulos a lo mejor. El texto está estructurado con subtítulos que ayuden a la comprensión. Eso deberíamos darnos cuenta, ¿no? También leer los subtítulos a ver si nos brinda algo, ¿sí? Antes de leer todo de manera corrida, ¿sí? Podríamos reparar en los subtítulos para ver de qué se va a tratar el tema. ¿Qué imágenes acompañan el texto? Lo que comenté hace un rato, ¿no? Veamos las imágenes, por qué han puesto esa imagen, de qué puede estar, con qué puede estar relacionado, ¿sí? Esas preguntitas que nosotros nos realizamos antes de la lectura, antes de leer todo el texto, nos van a ayudar bastante, ¿sí? Recuerda todo lo que sabes del tema, ¿sí? Todo. A una vez que ya hemos visto las imágenes, el título y algunos subtítulos por allí, y las preguntas obviamente, ¿no? Vamos a tener que recordar todito lo que sabemos. Cuando estemos leyendo, vamos a tener que también realizar algunas actividades, ¿sí? Lee imaginando y organizando los datos que se te presentan. Cuando nosotros vamos a leer, tenemos que ir imaginando, ¿no? Evocando todito lo que nosotros sabemos, relacionando cada oración, por ejemplo, con el contexto en el que se encuentra ello, pues, ¿no? En el párrafo. Trata de entender lo que dice la oración por oración y luego relacionarla con las otras oraciones del párrafo. Muy bien, hay veces queremos leer todo y así de corrido, pues, ¿no? Pero podemos nosotros leer la oración, asimilamos de qué se trata y vamos a la siguiente oración para así poder ir comparándolo con con las otras oraciones y así encontrar, pues, ¿no? El común del tema, del párrafo. Ten en cuenta los subtítulos, pues está en relación con todo lo que dice el párrafo. Sí, los subtítulos nos van a ayudar bastante a determinar, pues, ¿no? El tema, de qué está tratando solamente ese párrafo, o los párrafos que siguen después del subtítulo. Entonces, tengámoslos muy en cuenta. Si no comprendiste del todo, puedes leerlo nuevamente. Y eso es lo bonito de un texto, ¿no? Que no se va a modificar con el tiempo, sino vamos a podemos reproducirlo, podemos leer nuevamente y adquirir los conocimientos. Durante la segunda lectura subraya las ideas principales y palabras que no entiendas. En una primera lectura nosotros vamos a identificar de qué se trata, cómo está estructurado,
¿Está bien? ¿Qué es lo que nos dijo primero? ¿Qué nos dijo segundo? ¿Cuáles son las ideas que se nos vino a la mente y se quedó allí? Y en una segunda lectura vamos a realizar todos los mismos pasos que hemos realizado, sin embargo, vamos a tener que ser un poco más detenidos ya clasificando la información, aclarándola si en caso no la hemos comprendido en algún punto, ¿sí? Aquí vamos a hacer una lectura un poquito más rápido de exploración, ¿sí? La primera lectura es una lectura de exploración y la segunda lectura ya es una lectura de análisis. ¿Está bien? Ya es una lectura en la cual nosotros vamos a rescatar las ideas principales y las palabras que no entendamos, pues para buscarlas en el diccionario y poder mejorar la comprensión. Después de la lectura vamos a encontrar una serie de preguntas, ¿está bien? Si es que hemos leído para resolver una pregunta o simplemente para conocer, de todos modos sería bueno que nosotros realicemos una metacognición, o sea, un proceso de reconocer cómo estamos nosotros eh, evaluando la información, ¿no? Analizándola, adquiriendo, organizándola. En todo caso, es un proceso cognitivo, cómo estamos desarrollando nuestro proceso cognitivo. Y podemos preguntarnos, ¿no? Después de terminar la lectura, ¿tenía relación el texto con lo que nos imaginamos antes al iniciar? Por ejemplo, si pensábamos, el título dice América, un continente de contrastes, a lo mejor no está relacionado el título con lo que yo pensé que era, entonces aquí lo aclaro, ¿no? ¿Me ayudó a mejorar con la comprensión del texto? Sí, hay algunas formas, hay algunas estrategias que ayudan pues a mejorar la información. Entonces, ¿cuáles son aquellos puntos que nosotros hemos aplicado? ¿Cuáles son aquellas estrategias que hemos aplicado para que nosotros podamos adquirir mejor la información? ¿En qué tuve mayores dificultades? Bueno, siempre es bueno reconocer en qué pudimos habernos equivocado, cuál se nos hizo más complejo para poder entender y a través de ello resolver nuestras dificultades, tal como dice la última pregunta, ¿no? ¿Cómo resolví yo estas dificultades? Saber en específico, cuando me toque una próxima lectura, ver alguna dificultad, ya sabemos cómo eh, enfrentarnos a ella. Bien, estudiantes, eso serían todas mis recomendaciones para poder realizar una lectura un poco más consciente y para hacer nuestro análisis posterior, ¿no? De algunas preguntas que podamos nosotros tener que resolver. Eso sería todo, estudiantes. Tengan muy buenos días. Me despido. Goodbye.